El instrumento más potente es la información. Economía, con Federico Fisela. ¿Ya está? Ahí estamos. ¿No hay un fan de Fede? Nada. Ah, no, hoy no. Hoy no. Hoy no me puso Feynman, no me quiere. puso nada. Ni Luis Miguel Niño, nada me puso. Arranque, Fede, vamos. Bueno, Ari, hay una semana complicada que se empieza a desarrollar en lo financiero. El dólar no bajó después de la intervención que comentamos la semana pasada que hizo el gobierno y vuelve a subir. Ayer marcó... ¿Cómo intervención? El gobierno la semana pasada intervino. Pero no es que libre, es libre, que fluctúe. No. Fluctúe, le dice. No, fluctúa. Sí, ¿No regula el mercado? Los mercados no tienen fallas, dijo él en un momento. Pero bueno, es como parte de la idea que quería transmitir hoy, que me parece interesante en ese sentido. En economía es muy necesario, más allá de que vos no estés totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el dirigente, que el dirigente marque una hoja de ruta de lo que va a hacer, porque va orientando las cabezas de los ciudadanos, diciendo, bueno, este va a esto. Con Milei hay que estar todo el tiempo descifrando lo que dice, que tiene un impacto comunicacional, y después lo que hace, digamos. Pensemos que iba a quemar el Banco Central, que iba a dolarizar la economía, y en general hizo un programa mucho más clásico, que lo terminó pagando las clases trabajadoras, lo terminaron pagando los jubilados. El gobierno sigue mostrando superávit. Todo el tiempo sabemos que la licuación que está teniendo esa variable de gasto fundamentalmente se sustenta en los jubilados. Sigue siendo así y va a seguir siendo hacia adelante. Vuelta la frase que tirábamos el otro día de la plata que se le está pagando al mercado financiero es la que se le está quitando al sector de los jubilados en un recorte del gasto brutal que ayer tuvo estos impactos. Primero, bueno, la suba del dólar, la preocupación que hay sobre eso, la no liquidación del campo. Ayer nuevamente 200 millones, bajísima la rueda de ayer. No aparece, estamos lanzados ya en junio. Realmente si este mes no aparece, lo que quiero graficar es el bloque... Cuando tiene que entrar los dólares esta época. Ya debiera haber empezado. Porque después, la segunda parte del año, no entra más nada. No, al contrario, tiene vencimientos. Está en la catarata de discurso en contra de eso, de gente incluso cercana al agronegocio que discute eso, más defendiendo la posición de Milei que mostrando la realidad. O sea, día tras día va pasando, la plata no aparece. Así nomás. Realmente no aparece. Y el dólar empezó a despertarse. Y el gobierno tiene un mes en el que empieza a desanudarse la bomba que se autogeneró desde diciembre hasta acá. ¿Por qué? Primero porque si realmente ya el campo no liquida en junio, estamos en problemas. Estamos en serios problemas de que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en la convertibilidad de Menem. ¿Qué pasó? Menem no tuvo hasta llegar a la convertibilidad el dólar quieto. La convertibilidad terminó llegando casi a finales del 91 cuando asume Cavallo, pero Menem ganó en el 89, o sea, asumió en diciembre del 89. Sí, con problemas. A ver, ahí el dólar peso era 17 la conversión cuando gana la elección. Cuando asume, se va a 600. Con una hiperinflación, ¿no? Ya con un proceso de hiperinflación había 200% de inflación mensual. Claro. 200% de inflación mensual. Por eso Alfonsín se va. Cuando termina asumiendo Cavallo, de esos 600 pasa casi a 10.000. ¿10.000 qué? La estabilización de la convertibilidad. Claro. ¿Cuál terminó siendo el cambio? ¿Por cuánto te daban ese peso dólar? ¿Cuántos australes tenías que entregar? 10.000 australes. Ojo que Milei hasta ahora fue todo festejo de un determinado sector, fundamentalmente el financiero, y una espera o un crédito que le da a la sociedad mientras el dólar se mantenga tranquilo, ¿no? Y el maquillaje quizá del número que venga de la inflación de mayo que lo logró llevar al 5%, o por lo menos las consultoras están cerrando 5% de inflación mensual, habiendo congelado el aumento tarifario. Porque ¿qué pasa? No podés hacer las dos cosas a la vez. Él muestra, por otro lado, que lo que busca es el superávit de las cuentas fiscales. Si él pospone los aumentos de luz y de gas, ¿no? Patea para adelante, primero, el impacto que tiene la inflación. Y segundo, termina pateando las necesidades financieras que va a tener para una bomba que se va.
O es por un lado o es por otro. Por eso uno dice, un economista, aunque no te guste, te tiene que marcar una hoja de ruta clara. Y acá la única hoja de ruta que pareciera que hay como algo estable hasta ahora, y que lo único que uno le ve una solución de continuidad que pudiera hacer que no entráramos en una crisis peor o muy violenta en el corto plazo, es algo que Milei dijo en campaña. Que yo estaba tratando de separar dos cuestiones, porque Milei está con un discurso ahora, el discurso de hoy es el salario respecto de la actividad económica. El salario le empieza a ganar a la inflación, y como hay crédito, vamos a tener un rebote en vez de la economía. Esa es su mirada, lo que dice él hoy de la economía. Cuando estaba en campaña, mucho más claramente, y no una vez, sino unas 10 veces, lo que dijo era que su plan económico era que Argentina tuviera 2 años de recesión. Busquen los audios, busquen las notas. Lo dijo textualmente, que el programa de él era mantener 2 años de recesión para el reacomodo general de la economía. ¿Cómo? Obviamente con tu salario totalmente licuado, con tu haber jubilatorio hecho pomada, con un montón de gente fuera del sistema. Vuelvo a la metáfora que hacíamos de los 90. Menem arranca en ese 89 con un 6% de desocupación, casi calcado lo que quedó en este momento. Argentina tiene entre 5, 6, 7% de inflación friccional, aunque tiene mucho empleo irregular, pero bueno, la medición oficial marca eso. Cuando llega al austral dólar, a la convertibilidad 2 años después, cuando sube Cavallo, la inflación ya estaba por arriba del 10. La desocupación ya estaba por arriba del 10 y terminó teniendo picos de 20 y pico %. ¿No? Sí. Entonces terminamos cambiando una cosa por esa paz de los cementerios, que obviamente no hay grandes problemas económicos donde vos tenés 18% de gente que te tiene que ir a hacer la cola con un currículum abajo del brazo, muy mansamente, a ver si ingresa al sistema o sigue quedando afuera. Ahora, Fede, yo no le veo plan económico. No, es porque también había dicho en campaña que él tenía asegurado 30.000 millones de dólares que le iban a ingresar. No, ni loco. Y Caputo buscaba 15.000. Bueno. Y no ingresa nada. Y acá el problema, una vez más, es, vos lo decís siempre, la falta de dólares. No les ingresa por el campo, no les ingresa desde afuera. No hay credibilidad en la continuidad de esto. Eso es lo que pasa. Si a todo esto que acabamos de describir le sumamos que a fin de junio ya vencen casi 7.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 son el swap con China, que si hasta esta altura muchos analistas dicen, si vos con China tenés el vencimiento a fin de mes, no negociaste desde ahora, no hay noticias desde ahora, con el tiempo que se lleva los chinos, el tiempo que lleva a ir a y que arranque se caiga. Bueno, entonces yo empiezo a poner... ¿Dónde sacan? El dólar sube, no hay dólares, no hay programa económico. Ayer las ventas de supermercado mostraron la caída de mayo otra vez 10%. Sí, y que no está liquidando el campo, que decía si no liquida en junio Por eso, no liquida en junio, el dólar sube y empiezo a tener todo lo que pateé para adelante, porque ahora tengo la deuda de los bopreales. Porque, a ver, el gobierno te vende que hizo la limpieza del Banco Central. Lo único que hizo fue cambiar todas esas letras, se las pasó al Trasladó tesoro. Al tesoro. Se las pasó al tesoro en dólares y a muy corto plazo. Eso vence de ahora. Vencimiento. Se suma. Uno de los vencimientos que estoy sumando de eso que él pateó para adelante en ese saneamiento del Banco Central le vence ahora. Es decir, se empieza a dar la vuelta. Che, ¿qué hicieron? ¿A dónde vamos? Por eso arranqué con la idea de yo, como así sea lo más ladino, que así sea Cavallo. Cuando uno ve la convertibilidad, Cavallo era más claro, marcando, voy por acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y encima tenía otro margen, porque todavía tenía empresas para vender, una cantidad de cosas que Milei no tiene. Entonces, si el gobierno, la única política que tuvo para comprar dólares y levantar un poquito las reservas y sostener el dólar todos estos meses fue una brutal recesión. Si la economía empezara a crecer un poquito, ¿no se le acabaría ese kiosco de comprar dólares? Al contrario, no solo se lo demandaría una población que está mejor económicamente, porque la actividad mejora, entonces un importador de camperas, y bueno, le paga a una marca internacional que le mande toda la partida de campera que la va a vender acá en la ciudad de Rosario, supongamos, ¿no? Todo eso con recesión no pasa. Entonces vuelvo a la idea. Se profundiza la recesión. Va la única política económica que puede sostener esto, y con cepo, porque olvídense de que Milei vaya a sacar el cepo, porque es imposible. Y él, a la vez, para contener los precios ya estructurales de la Argentina, cuando empezamos a analizar, che, ¿por qué en Chile una zapatilla Adidas es la misma?
que vende acá, el local que vende todo el tipo de zapatillas acá en Rosario, vale el doble de lo que vale en Chile, con la misma publicidad, con la misma página web. Uno dice, voy a los impuestos, a ver si son los impuestos. Argentina tiene muchos impuestos y una carga importante ahí que puede estar... No lo explican todos los precios. ¿Por qué no lo explican? Porque como hay cepo, el tipo está cazando en el zoológico, cazando en un lugar que está enrejado, que por un lado a él le convendría, bueno, abro la economía, abro la importación, me va a caer la misma zapatilla que le cae al chileno, entonces yo lo mato a este de Sport 70 y pico y le muestro que él va a tener que vender la zapatilla a mitad de ese valor. Pero eso lo tengo que pagar con dólares. Los dólares no los tengo, por lo tanto no puedo sacar el cepo o sigo en el encadenamiento. Yo, ayer le levantó la recaudación, que es lo que van a escuchar que se festejan título todos de los días. diarios que levantó la recaudación. La estrella terminó siendo el impuesto país. El impuesto país. Si yo saco el cepo, no tengo impuesto país, entonces dejo de tener ese superávit. Entonces no puedo sacar el cepo. Entonces lo único que tengo como política económica es seguir con un cepo, con una economía cerrada, que no la puedo abrir, sigo cazando en el zoológico lo que puedo. Me empiezo a encontrar con los límites que me da la inflación, porque vuelvo a repetir, ahora va a lograr un número interesante para mostrar para mayo, que es ese 5%. Sí, pero si yo le pongo la luz y el gas de nuevo, me da 7, 8, lo mismo que me dio el mes pasado. Si yo le agrego... Claro, así es fácil, pero nos estamos engañando con esos números. La única política económica que hay para esto es una gran recesión que va a durar, lo que dijo él, creo, como mínimo 2 años. Yo sí, no hay sé que ver si aguanta. Hay que ver ¿Cuántos aguantan 2 años aparte, con estos números de ¿Cuántos pobreza saben? que se conoció ayer de la UCA, Fede, e indigencia? Sí. Digamos, yo creo que no hay que dejar como unos números fríos esto que se ha conocido ayer. No. Es un escándalo. No, es atroz pero... el daño. De hecho, en tan poco tiempo. Si vos mirás la parte de lo que van a festejar, que es esto de la recaudación, porque justamente te van a decir, los kirchneristas decían que si yo freno la actividad me cae la recaudación. La recaudación de IVA cayó. La recaudación de impuesto país vos lo tenés porque tenés un cepo que también te afecta para otros lugares. Pero además la aumentó al doble, ¿no? Y a la vez el impuesto país aumentó mucho ganancias por un punto, porque las empresas tuvieron que mostrar un balance al 31 de diciembre que ya tenía la devaluación de Milei. Entonces las partidas que están valuadas en dólares dentro del balance de las empresas, de estar valuadas a 370 pasaron a estar valuadas a 850. Por lo tanto aparece como una ganancia contable que quedaron apretadas en esto también. La tasa que me cobra AFIP para financiarme, si no lo pagaba ahora entre marzo, abril y mayo, es enorme contra lo que es la tasa de interés del plazo fijo. Entonces salieron a pagarlo. Entonces uno dice, bueno, está todo agarrado ahí de episodios muy particulares que no se van a volver a repetir a través del tiempo como este. Si yo pretendo terminar de sacar los subsidios, y bueno, en algún momento tengo que volverles a aumentar la luz y el gas dentro de la lógica de mi ley. Claro. Y si vuelvo a aumentar la luz y el gas, la inflación no es el 5 medida limpiamente, sino va a ser el 7. Entonces no estoy terminando de poder bajar la inflación más allá de lo que la tenía Massa, después de haber hecho toda esta política brutal con la población, ¿no? Se me empieza y tengo un mes en el que se me mueve el dólar para arriba, vienen los chinos a los que les escupí la cara y realmente no sé cómo va a llegar a pagar 5.000 millones de dólares antes de que termine este mes. No están. Y no tengo expectativa de que el campo le liquide. Ayer salió un informe de Ciara. Sí, eso te iba a decir. Ayer salió un informe de lo anoté Ciara para lapidario. Vos. La liquidación de granos cayó 37% en mayo con respecto al año pasado con sequía. Con sequía. La Cámara de la Industria Aceitera da esos datos que representa el 48% de las exportaciones. 37% menos de liquidación para mayo con respecto al año pasado que había sequía. Yo creo que ellos estaban muy convencidos por afinidades ideológicas con el sector del agronegocio, que el sector del agronegocio le iba a liquidar. Claro. La plata sigue sin aparecer. Las deudas se nos vienen encima, porque repito, lo único que hizo Caputo fue mover deuda de un lugar a otro. O sea, lo que era del Banco Central se lo pasó al Tesoro. Y lo que era en pesos, a ver, yo te hago esta pregunta. Si yo tengo una deuda en pesos dentro de la economía argentina y tengo el Banco Central. Bueno, el Banco Central ante una situación crítica emite pesos y paga la deuda. Claro. Si la deuda es en dólares y yo no tengo moneda, no tengo crédito porque el riesgo la máquina no tenemos para hacer dólares. No la tengo. ¿Qué pasa? Tengo un prestamista de última instancia. Y cada vez más deuda tenemos en dólares. Bueno, el que tengo es el Fondo Monetario Internacional.
corro a un costado porque obviamente se me congela un poco la espalda de pensar que volveríamos a tener el mismo quilombo que tuvimos con la CUNSA, de no poder pagar dólares, no dólares de deuda externa, dólares de deuda en dólares de acá, Claro. que la quisimos convertir a moneda extranjera sobre dólares Claro, no que es tenemos. el default de la CUNSA, El default de que la habló del CUNSA. reperfilamiento. El reperfilamiento Sí. de la CUNSA, Claro. exactamente. Deuda en pesos. Increíble. Yo no entiendo dónde están, no le veo una coherencia, no le veo una hoja de ruta clara, que así sea el programa más ladino que pueda existir económicamente hablando, el tipo que me está manejando el barco me tiene que decir voy para allá, y con Milei lo que hay que dilucidar es qué es lo que dice, qué es lo que hace y para dónde termina saliendo. Hasta ahora creo que la sociedad le venía dando un crédito muy atada en que el tipo frenó el dólar. Ya el dólar no se está frenando. Ya la Sí. inflación empezó a Yo creo encontrar que sus son límites. dos datos que están relacionados. Nueva alza del dólar o alza de la inflación son un combo explosivo para aquellos que todavía siguen confiando en que Sí. este gobierno les puede dar algo. Exactamente. Yo repito la secuencia de precios de dólar que tuvo incluso la convertibilidad, que era casi todo muy parecido a esto. Arrancó con Menem ganando con el peso austral, perdón, la conversión austral peso hubiera sido 17-1. A fin de ese año era 600-1. Y a fin de los 2 años era 10.000-1. ¿Y qué quieres decir con eso? Esto no terminó. Esto lo único que tiene, en todo caso, en el caso de que la sociedad lo siga validando, es más ajuste sobre nosotros y desocupación. Todavía tenemos ese límite que era el mismo que tenía Menem cuando arrancó, que era 6%. Si lo único que va a tener eso, va a volver a repetir la historia de terminar teniendo un bolsón de 18-20% de los trabajadores que pudieran trabajar sentados en su casa chupando mate. Sí, la CGT ya advirtió. Vamos a eso. La desocupación volverá a los 2 dígitos en este año, algo que no ocurre desde 2005. Y ahora tenés muchísimos más monotributistas que tenías en esa Claro. época, muchísimos más trabajadores irregulares que los que tenías en esa época. Porque veníamos de décadas en la que Argentina se estilaba registrar a los empleados. 70, 80, nuestros padres trabajaban todo con un recibo de sueldo, vacaciones y obra social. Nosotros no. Una palabra para este momento, para cerrar. ¿Cuál sería una palabra para este momento? Respira hondo y dice, Fede Fisela. Se está configurando la tormenta perfecta. Tormenta sería. Este mes de junio. Tormenta, como la cantante. Eso, como la cantante. Podés Podríamos poner poner un tema de tormenta para cerrar esto y de paso la Junio, completamos con todo este sí. bajón. La completamos con tormenta para que se te venga directamente el techo Sí. de esta radio, que es un edificio enorme encima. Tormenta china. Gracias, Fede. Chao. Nos vemos. Gracias. Las 10 de la mañana, 14 minutos. Gracias por tantos mensajes que no podemos leer. ¿Qué pasa con las zapatillas? Fui a Alto Rosario a comprar. La diferencia de precios es más del doble en los comercios dentro del centro comercial, dicen por aquí. Sí, sí. Bueno, pasa que en los shopping tenés Están- una recarga Se encima sigue- que se venden sigue poco. esa es la parte que a nivel del consumidor se puede entender como Milei administra dentro de un zoológico. Esos tipos no tienen nadie que les compita. Todos sabemos que acá en la ciudad de Rosario, si uno quiere comprar una determinada zapatilla de marca, casi el 99,9% cae en un determinado lugar o Hay en una una cadena. red de comercio Del de mismo la dueño. del mismo dueño. Claro. Quiero decir, no hay manera. Y que yo creo que son muchos de ellos los que importan cuando las cosas no van bien acá, importan. Es decir, queda Sí, todas sí. las mismas manos. Es que el año pasado fue cazar en el zoológico, le tenías que hacer lo posible por saquear al Banco Central y comprar toda la mercadería importada, 370 que tenía el dólar, sabiendo que venía este loco que automáticamente te iba a llevar el dólar al doble. Empiezan a mostrarse los hilos, empieza a subir el dólar, empieza a encontrarlo. El sistema, más allá de lo que él diga, la idea de todos los teóricos que él dice que avalan, el sistema capitalista, el sistema de poder que tiene incluso la Argentina, le empieza a poner los límites a Javier Milei. Me contaban el fin de semana y ya terminamos. Una cadena frigorífica de acá que venía muy bien en la época anterior vendiendo acá en el mercado interno, no es de las más importantes. El mercado interno ha crecido mucho con cadenas y comercios dedicados a la venta de las carnes, incluso restaurantes de la marca, que venían tan bien que les decían abran más locales porque tenían unas ventas enormes. Y antes de que gane Milei dijeron no vamos a abrir más locales. Freno Al contrario, vamos a cerrar los que tenemos. ¿Por qué? Porque hay que exportar. Están mandando todo afuera. Claro. El que tiene el juego ese de cambiar automáticamente, le da lo mismo
venderle a un argentino que venderle, o sea, tenés esa puerta de que yo puedo vender acá o puedo vender acá. Y te vende afuera. En 5 minutos te cierra todo. Te cerró todo. Sí. Total, él salió y vendió en otro lado. Y vende afuera, sí. Y Y sí. sigue comprando para vender afuera. Pero eso en cuanto felices. rubro exista. Mientras Comprar nosotros afuera y no hacer nada localmente. no tenemos... sí. Así se llega al 18% de desempleo. Y sí, Así se llega. sí. No hay otra lógica que eso. Sí, 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 sí. Y si no tenés que pagar, como dijo algunos políticos de estos sectores, ¿no? Y si querés carne, pagá como vale afuera. Claro. El mismo precio. Y bueno, así pero estamos. nosotros... A ver, estoy pensando un país, a ver... Y si querés gas, pagá como se Sí. paga afuera. Y si querés luz, pagá como se paga afuera. Claro. Quienes generamos todo eso, tenemos que... esa es la batalla cultural, ¿no? Te dicen, si querés, pagá lo que se paga afuera. Y si Claro. no, andate a Cuba. Claro. Bueno, páguenme el sueldo que se paga afuera. Claro. Claro. Gracias, Fede. Chao.